Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un material de lectura muy particular. Son fragmentos escogidos de la novela Hubo una vez un macho. Así que la fuente que tenemos hoy es el propio libro, ¿vale? Con estos extractos vamos a intentar, pues eso, desentrañar un poco el núcleo, la historia que nos cuenta y los temas que toca. Nuestra misión hoy, si queréis, es analizar la narrativa, las ideas clave que presenta esta novela, sobre todo lo que tiene que ver con la masculinidad, las relaciones y, de forma muy central, esto del manejo de la ira. Lo hacemos como una invitación a descubrir el texto, ¿no? A ver qué ideas nos suscita. Y ya de entrada, salta a la vista que toca temas complejos, ¿eh? Las primeras páginas nos ponen un poco en situación. Hablan de cómo los estudios sobre masculinidades, que, tuvieron un boom en los 90, pues suelen tratar temas como la violencia, la paternidad. El autor de esta novela que, por lo que se ve, conoce estos campos, la psicología, los estudios de género, pues usa la ficción, la novela, para acercarse a hombres que quizás tienen problemas con su ira. Sí, es interesante cómo lo plantea. Como si la novela fuera una herramienta, ¿no? Una vía de reflexión más personal, más íntima, que, yo qué sé, un ensayo académico. Exacto. Parece que va por ahí. Venga, pues vamos a ver qué nos encontramos. El punto de partida que se menciona al principio es interesante. Dice algo así como que los hombres llevan tiempo en una intersección crítica, relacionado con la violencia, y lo conecta con cómo se ha estudiado la masculinidad. Justo. Y es importante, creo, que desde el principio el texto critica un poco esas visiones que que casi patologizan la masculinidad, ¿no? Como si fuera una enfermedad cultural. Sí, lo menciona. Y propone una mirada más plural. Insiste mucho en no meter a todos los hombres en el mismo saco. Hay muchas masculinidades, dice, y es un error generalizar. Esa advertencia inicial me parece clave para entender por dónde va la novela. Totalmente de acuerdo, esa matización es importante. Y luego, ya dentro de la historia que cuenta, se habla de una herramienta concreta, un esquema de trabajo grupal de 12 sesiones. Ajá. El texto lo describe como un programa, pensado para cuestionar roles de género y sobre todo para ayudar a parar conductas violentas. Es una forma curiosa, ¿verdad?, de meter un proceso casi terapéutico en la propia historia. Lo llama reeducación psicoemocional y lo presenta como un primer paso para que los hombres cambien su forma de relacionarse entre ellos y con las mujeres. O sea, que la novela no solo expone el problema, sino que también explora, a través de la ficción, posibles caminos para arreglarlo, ¿no? Eso parece. No se queda solo en la denuncia. Y el problema central está claro, es la ira descontrolada. El texto lo subraya, los efectos devastadores que tiene, en las relaciones, en el trabajo, hasta en la salud. Pero ojo, aquí viene un matiz súper importante que introduce. La ira en sí, la emoción, no es el problema. Todas las emociones son válidas. No. El lío está en cómo se expresa esa ira. Claro. Y lo conecta directamente con lo que llama el analfabeta emocional. Describe a ese hombre al que desde pequeñito le han enseñado a reprimir. Sobre todo la tristeza, el miedo. El clásico «los niños no lloran», que tanto daño ha hecho. Uf, qué potente eso del analfabetismo emocional. Es que, claro, ¿cómo vas a gestionar algo que ni te han enseñado a nombrar? Exactamente. Y además, el texto añade otra cosa. Dice que es un error etiquetar a los hombres que han sido violentos como eternos perpetradores, como si no hubiera cambio posible o como si todo fuera blanco o negro. Ah, mira. Reconoce que las relaciones son complicadas, que incluso relaciones que empezaron bien pueden deteriorarse y caer en espirales de conflicto, donde, ambas partes pueden acabar haciéndose daño, aunque, claro, la naturaleza y el impacto de ese daño suelen ser distintos, ¿no? Sobre todo por la diferencia de fuerza física, que es un factor real. Muy interesante ese matiz. Bueno, pues entremos ya en la historia, en la trama. El prota se llama Alfonso, y nos lo pintan como un sujeto común y corriente. Un tipo normal, vamos. Sí. Y la historia arranca con él, hecho una furia. ¿Por qué? Porque su mujer, Marcela, ha ido a denunciarlo, o al menos a pedir ayuda, a una institución pública que llaman de justicia. Y la reacción de Alfonso es, visceral. Se siente humillado, ¿sabes? Y lo primero que piensa es en chanchullos, en buscar contactos, moverse por terrenos fangosos para evitar la situación en lugar de afrontarla. Como si la idea de rendir cuentas ante una autoridad, y encima una que él ve como de mujeres,
le fuera insoportable, ¿no? Totalmente. Le ataca directamente a su ego, a su idea de control. Y también nos cuentan algo de su curro, un trabajo de oficina, aburrido, donde lleva 5 años atascado. Insatisfecho, poco valorado. ¿Crees que eso conecta con su ira? Yo creo que sí, sin duda. El texto parece sugerirlo, ¿no? Que esa frustración en el trabajo, esa sensación de estar estancado, pues alimenta su malestar general. Y probablemente le hace estar más irritable en casa. Tiene sentido. Pero lo más fuerte es cómo describe su lío mental ante la denuncia. Por un lado, tiene un miedo terrible a perder a sus hijos. Parece que son su ancla. Pero por otro, siente una rabia inmensa. Porque le cuestionan su rol de hombre, ¿sabes? Porque tiene que responder a mujeres en una institución. Es fascinante esa lucha interna que describe el texto. Dice que Alfonso da un portazo literal a cualquier emoción que huela a debilidad, a vulnerabilidad. Sí, sí. Lo ve como algo impropio de hombres. Y ahí, justo ahí, le viene un recuerdo clave de su infancia. Uf, sí, ese recuerdo es tremendo. Su padre dándole un tortazo y diciéndole, ¿acaso no eres hombre? Ese momento parece que le marcó a fuego su idea de masculinidad. Negar el dolor, negar el miedo, hacerse el fuerte a base de reprimir lo que siente de verdad. Una coraza que ahora, pues, se le vuelve en contra. Es que es brutal. Y el detonante del conflicto con Marcela, lo que la lleva a ella a buscar ayuda fuera, es una infidelidad de Alfonso. Ajá. El texto cuenta una escena muy tensa. Él llega a casa borracho, de madrugada, ella le espera despierta. Ha encontrado mensajes, fotos, comprometedoras en el móvil, con una compañera de trabajo a la que él llama la secre, con desprecio. Y la confrontación es, bueno, tremenda. Él empieza negando, mintiendo fatal. Ella le dice, sé hombre, acepta lo que estás haciendo. Y esa frase, fíjate qué paradoja, le enciende la furia defensiva. Claro. Y la amenaza directamente. No me hables así, que te pongo tus madrazos. O sea, una amenaza de violencia física clarísima. Ella, en vez de acobardarse, lo desafía. Y el texto dice que desde esa noche la actitud de Marcela cambia por completo. Se vuelve fría, distante. Es un antes y un después clarísimo. Y aquí la novela mete otra capa más, ¿no? La herencia familiar. Lo que viene de atrás. Exacto. La carga intergeneracional. Nos cuentan que Alfonso le guarda mucho rencor a su padre por las palizas que le daba de niño. Y también a su madre, porque siente que no le protegió. Pero lo trágico es que él repite esos patrones con sus propios hijos. Y el texto añade un matiz incómodo. Dice que a menudo es la propia Marcela la que, ya desesperada con los niños, le pide a él que intervenga, sabiendo que su intervención suele ser física. Madre mía, es un círculo vicioso terrible. El dolor del niño que no se cura y que luego se repite. El resentimiento. Sí, el texto lo pinta con mucha crudeza. Y la tensión sigue subiendo. Un día reciben el trabajo un citatorio oficial. ¿De quién? De la Procuraduría de la Equidad para las Mujeres, que bueno, en la novela es como una entidad pública que media en conflictos familiares, sobre todo si hay denuncias. Ya. Y para echar más leña al fuego, quien le entrega el papel es su comadre, la hermana de Marcela. Me imagino la escena. La reacción de Alfonso. Explosiva, claro, maldiciones, insultos para su mujer, para su cuñada. Se siente exhibido, humillado en público. Cuestionan la autoridad de esa institución, la ve como un arma de las mujeres contra él. Su honor, su imagen de hombre, siente que se lo están pisoteando. Es tremendo. Y lo más preocupante, empieza a justificar una posible violencia futura contra Marcela, como una forma de reivindicarse, ¿sabes?, de recuperar su autoridad. ¿Qué lógica más retorcida para justificar la agresión? Y esa sensación de injusticia que él siente. ¿Cómo la explora el texto? Es muy interesante eso. Alfonso se monta un discurso de víctima. Cree que las mujeres lo tienen fácil, van a estas instituciones, se hacen las víctimas y consiguen ayuda enseguida, mientras que él, por ser hombre, tiene que aguantar, contenerse y encima es el culpable. Ve una injusticia de género, pero al revés. Exacto. Una distorsión total que le sirve para no asumir su parte. Y esa conexión que hace entre tu autoridad y violencia. Es explícita. El texto lo dice claro. Él querría castigar a su mujer igual que castiga a sus hijos cuando le desobedecen. Para él, el guantazo es una herramienta legítima para imponer respeto y control en la familia. Una idea muy metida en su cabeza, heredada.
La cosa se pone aún peor, ¿no? Hay un incidente con el cuñado. Sí, una pelea bastante lamentable con el hermano de Marcela, que intenta defenderla y se lleva un golpe. Y después hay una escena muy potente de Alfonso solo en casa. Cuéntanos. Pues sí, es una escena desoladora. Marcela y los niños se han ido, él se queda solo, empieza a romper regalos que le había hecho a ella, bebe cerveza sin parar, pone música de banda y norteña a todo volumen. Y mientras bebe, le vienen recuerdos de su propio padre. Escenas de borracheras solitarias, de violencia en casa, entre sus padres. El ciclo se ve ahí, clarísimo, casi lo puedes tocar. La soledad, el alcohol, la música como refugio y a la vez como catalizador del dolor. Es una imagen muy fuerte de ese patrón que se repite. Qué imagen más potente. Y después de tocar fondo así, imagino que llega el momento de la confrontación institucional, la comparecencia en la Procuraduría. ¿Cómo va eso? Pues es una escena larga, y con muchos matices. Alfonso llega allí sintiéndose acorralado, juzgado ya de entrada. La abogada que lo atiende, la MP, se muestra dura. Él intenta justificarse, ya sabes, echando balones fuera. Lo típico. Claro, acusa a Marcela de ser agresiva también. Dice que ella le provoca, que le insta a golpearla. Los argumentos de siempre para quitarse culpa. Exacto. Pero la abogada no parece tragárselo. Le saca el tema de la infidelidad. Y cuando él se queja de que Marcela también le ha pegado, habla de arañazos, una bofetada, ella le suelta con un sarcasmo que, bueno, que se siente que le pongan el cuerno. Y le quita importancia a sus quejas. No me va a decir que le duele una bofetada de una mujer. Le echa en cara la diferencia de fuerza. Uf, eso tiene que sentarle fatal. Directo al orgullo. Profundamente. Y la frase final de la abogada, en ese momento, eso no es de hombres, refiriéndose a todo su comportamiento, a la infidelidad, las amenazas, culpar a Marcela, le deja a cabo. El texto aquí muestra muy bien cómo percibe Alfonso esas dinámicas de poder. Se siente en desventaja, incomprendido, víctima de un sesgo, pero también muestra su habilidad para manipular. ¿Ah, sí? ¿Qué hace? Pues, viéndose perdido, cambia de táctica radicalmente. Deja la chulería y las excusas. Pone cara de pena, finge arrepentimiento, vulnerabilidad, dice cosas como necesito ayuda, no sé qué me pasa. Vaya. Y funciona. La licenciada cambia el tono, se vuelve más conciliadora, más dispuesta a buscar un acuerdo. Es un momento que revela la complejidad del personaje. No es solo un bruto, también es calculador cuando le interesa. Fascinante esa capacidad de adaptarse, aunque sea para manipular. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues firman un convenio, un acuerdo formal entre Alfonso y Marcela para, mantener la armonía y el respeto. Pero, y esto es clave, el convenio tiene una condición obligatoria para Alfonso: ir a terapia de grupo para hombres que ejercen violencia. Ahí entra el otro gran tema de la novela que comentábamos al principio. ¿Y cómo se toma Alfonso esta obligación? Con un escepticismo total. El texto dice que piensa, ¿de qué le serviría? No cree para nada que hablar de sus problemas con desconocidos vaya a cambiar algo. Y la escena justo después, bajando las escaleras de la Procuraduría, él y Marcela, en silencio, con una tensión que se corta, deja clarísimo que el convenio es papel mojado. El conflicto sigue ahí, vivito y coleando. Entendido. Y así, a la fuerza y con pocas ganas, Alfonso entra en contacto con la terapia grupal. Un espacio que, según nos adelanta el texto, busca ayudar a los hombres a identificar, entender y, al final, erradicar o al menos controlar esas formas destructivas de sacar la ira. Es como el núcleo de la propuesta de cambio que parece explorar la novela. ¿Y cómo es esa primera sesión de terapia, la que nos describen los fragmentos? Me imagino que el ambiente debe ser peculiar. Muy revelador, sí. El texto la describe con bastante detalle, la verdad. Nos presenta un grupo de hombres muy variado. Edades distintas, trabajos, niveles económicos, pero comparten historias que son, sorprendentemente parecidas. Sí. Muchos se sienten víctimas del sistema judicial, policial, creen que sus parejas los denunciaron injustamente. Hablan de celos, de infidelidades suyas y de ellas, de discusiones que se fueron de las manos y reconocen, a veces como quien no quiere la cosa, haber sido violentos de alguna forma. Y las justificaciones que dan son las típicas.
Pues sí, son las que ya hemos oído con Alfonso y que tristemente se oyen mucho. Ella empezó, es que me provoca hasta que exploto, fue el alcohol, yo no soy así, tampoco fue para tanto, solo un empujón. Ya sabes, esa letanía de excusas para quitarle hierro o negar su responsabilidad. Claro. Algunos están allí obligados por un juez, otros como último cartucho para que su pareja no les deje. El ambiente al principio parece tenso, muy a la defensiva. Normal. ¿Y cómo lo maneja el terapeuta? El psicólogo que llevó al grupo, Alejandro se llama en la novela, empieza poniendo normas muy claras. Respeto, no interrumpirse, puntualidad y sobre todo confidencialidad total. Pero lo más importante es cómo cambia el foco de la discusión. ¿Qué hace? Pues desde el minuto 1 les corta el rollo de culpar a sus parejas. Les dice, a ver, aquí no vamos a hablar de lo que ellas hicieron o no hicieron. Vamos a hablar de ustedes, de su responsabilidad en lo que pasó. Eso debe crear resistencia, ¿no? Muchísima, al principio, pero Alejandro insiste. Empieza a explicar conceptos clave, los tipos de violencia, más allá de la física, la psicológica, gritos, insultos, humillaciones, la patrimonial, romper cosas, controlar el dinero, la económica, no dar para el gasto, la sexual. Les hace ver que la violencia tiene muchas caras, ¿sabes? Es importante esa parte pedagógica, claro. Fundamental. Y les pide un compromiso básico para poder empezar a trabajar. Un alto total. Parar del todo cualquier expresión violenta, por pequeña que sea, mientras dure la terapia. Un compromiso que suena difícil de asumir y de cumplir, la verdad. Sin duda. El texto muestra la resistencia, las miradas de ¿este de qué va? Pero también sugiere que para algunos es el principio de algo. El simple hecho de escuchar a otros tíos contar historias tan parecidas a la tuya y que te confronten con tu responsabilidad en un sitio estructurado, parece que empieza a moverles algo por dentro. La terapia se ve como un camino duro, difícil, pero como una posibilidad real de cambio. Después de este recorrido por los fragmentos, queda bastante claro, ¿no?, que la novela Hubo una vez un macho va más allá de contar una historia sin más. Usa toda la trama de Alfonso y estas sesiones de terapia tan detalladas para meterse de lleno en temas muy profundos y a veces incómodos, sobre masculinidad, violencia, emociones. Totalmente. Y como decíamos al principio, parece que el propio texto es consciente de su función. Dice explícitamente que puede ser una herramienta útil para la reflexión personal, sobre todo para hombres que igual desconfían de la terapia clásica o que viven en sitios donde no hay muchos servicios de este tipo. Se presenta casi como un viaje, ¿no? Un viaje por la experiencia masculina que busca, pues eso, interpelar, mover a la reflexión y quizás ayudar a cambiar conductas. Conecta perfectamente con lo que hablábamos. La gestión de la ira. Ese analfabetismo emocional que se arrastra desde la infancia. La novela, a través de Alfonso y del grupo, nos abre una ventana a las raíces de la violencia. Vemos cómo influyen las cosas aprendidas en casa, las expectativas sociales tan rígidas sobre ser un hombre, y el bloqueo emocional que todo eso genera. Y lo más importante, creo, es que muestra, sin idealizar, lo difícil que es cambiar. No hay varitas mágicas. Requiere enfrentarse a partes de uno mismo que duelen, asumir responsabilidades, aprender formas nuevas de relacionarse, de gestionar las emociones. La novela parece invitar a pensar por qué es tan importante meterse en estos temas, no solo por salvar relaciones, que también, sino por el propio bienestar y la salud mental de los hombres. En resumen, lo que hemos explorado hoy en estos extractos de Hubo una vez un macho es una novela valiente, ¿no? Se atreve a mirar de frente las complejidades de la masculinidad de hoy. Nos enseña ese ciclo destructivo de la violencia, la lucha interna que supone expresar emociones en una cultura que a menudo te castiga por ello, y la posibilidad, aunque sea difícil y llena de resistencias, de encontrar caminos de cambio, a través de la autorreflexión y de procesos como la terapia grupal, que narra también. Y si tuviéramos que quedarnos con una idea final para darle vueltas, una que el texto deja ahí flotando con fuerza, sería esa encrucijada en la que están hombres como Alfonso, atrapados por un lado en esa herencia de reprimir emociones, el niño al que no dejaban llorar ni tener miedo, y por otro, en un presente que les pide cada vez más una inteligencia emocional, una habilidad para relacionarse, para la que, según la novela, nadie les preparó. Es verdad. La pregunta que queda en el aire es: ¿qué hace falta de verdad, más allá de la ficción, para romper esos ciclos que pasan de generación en generación?
qué cambios culturales y personales necesitamos para redefinir lo que significa ser hombre de una forma más sana, más constructiva para todos. Una reflexión potente que sin duda la lectura de esta novela parece querer provocar.